Damas y caballeros, en esta noche es un gusto extenderles una cordial bienvenida a todos los presentes, agradeciendo esa buena disposición de estar acá. Que Dios pueda bendecir vuestra presencia en este lugar. Dios pueda bendecir también a todos aquellos que a través de los medios sociales nos sintonizan o nos sintonizarán. Que Dios en su infinito amor pueda y quiera abrir nuestras mentes para lograr tener alguna pequeña idea de lo que hoy vamos a hablar. Qué tema tan difícil de entender, y está escrito que será difícil de entender, a tal grado que por ser tan extenso para nuestra mente finita, se ha prometido que a los fieles se les otorgará una explicación amplia en la eternidad. O sea, es tan infinito, demasiado infinito para el alcance de la mente finita humana, que en nuestra vida no podremos, y lo lograremos según la promesa divina en toda la eternidad, pero lo lograremos, y gloria al Señor por ello. Si aquí tal vez no seamos tan intensos en la investigación, yo creo que deberíamos poner todo nuestro esfuerzo para acomodarnos un poco, porque esta es la escuela de aprendizaje de lo que tendremos que ir a hacer en la patria de los redimidos. Esta es la escuela de aprendizaje. No voy a decir una vaga idea, porque sí, lo que ha quedado revelado para nosotros es real. Y es lo necesario para poder motivarnos para obtener el cielo. Así es que, con la ayuda del Señor, en esta noche vamos a poder abarcar un poco de ello. Son 4 conferencias y agradezco a quienes me dieron la oportunidad de poder iniciar hoy, esta noche. Que el nombre de Dios sea glorificado por cada uno de nosotros en este lugar. El tema que hoy vamos a desarrollar está relacionado con el texto de Isaías, capítulo 6, versículo 8. Heme aquí, envíame a mí. Trataremos de poder dilucidarlo un poco desde la perspectiva divina, desde la mente de Cristo. Pero necesitamos, para comprenderlo desde la perspectiva divina, observarlo desde la perspectiva humana. Porque este es un llamado. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá a representarnos? Podemos decir, bueno, nosotros, pero desde la perspectiva divina encontramos que esas mismas palabras resonaron en el cielo. Dice un párrafo del Espíritu de Profecía de la siguiente manera: Patriarcas y Profetas, la página 43, el párrafo 1. La caída del hombre llenó todo el cielo de tristeza. El mundo que Dios había hecho quedaba mancillado por la maldición del pecado y habitado por seres condenados a la miseria y a la muerte. Parecía no existir escapatoria para aquellos que habían quebrantado la ley. Los ángeles suspendieron sus himnos de alabanza. Por todos los ámbitos de los atrios celestiales hubo lamentos por la ruina que el pecado había causado. No está de más. Esta circunstancia que se introduce ahora en el cielo hace que resuene en los atrios celestiales las palabras de Isaías capítulo 6, el versículo 8.
había cambiado una serie de estado de cosas. Tal vez no es que no estaba en el paquete de Dios, porque según creemos, el plan de la redención fue establecido y fue afirmado antes de esto. Dios ya había hecho provisión por cualquier circunstancia adversa que apareciese. Cuando el hombre no logra ejecutar el plan divino, repercute, porque ya fue en la tierra, repercute en el cielo. ¿Qué pasó con la hueste angélica? Guarda silencio. No por reverencia, sino por pesar de la condición en que ahora se encontraba aquel que fue hecho a la exacta imagen de Dios. Repercute en el cielo lo negativo. Dice más, el Hijo de Dios, el glorioso soberano del cielo, se llenó de compasión por la raza caída. Una infinita misericordia conmovió su corazón al evocar las desgracias de un mundo perdido. Pero el amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo únicamente existía uno que podía satisfacer sus exigencias en lugar del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como el mismo Dios, solamente uno igual a Dios podría expiar su transgresión. Ninguno, sino Cristo, podía salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios, que iba a separar al Padre y su Hijo. Cristo descendería a la profundidad de la desgracia para rescatar la raza humana, la raza caída. Solo uno. Bueno, en esta parte podemos percibir la palabra uno como la divinidad. La palabra uno, como toda la divinidad. Solamente el divino creador podía hacerlo. Pero cuando vamos a la creación, encontramos que en el proceso de la creación estaba el Padre, estaba el Hijo y el Espíritu Santo creando. En el cielo todo es movimiento. En el cielo no se ha dejado de crear. Se sigue creando porque la profesión de nuestro Padre es crear. Entonces se sigue haciendo eso. En el cielo no hay lugar para la indolencia. No hay lugar para la pereza. Entonces, si lo que Dios hace es crear, Él debe seguir creando. Y está allí para seguir creando, dependiendo las exigencias nuestras. Espero darme a entender. En 1 Pedro, el capítulo 1, encontramos que el apóstol Pedro dice que Cristo fue el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. 2 Corintios capítulo 5, quiero que vayamos para allá. 2 Corintios capítulo 5, busque sus Biblias. Vamos a leer 2 Corintios 5, el versículo 18. Vamos a considerar algo referente. ¿Cuál era el plan de Dios para establecer este estado de cosas ahora que el hombre ya había fracasado en su intento por mantenerse fiel? 5, 18 al 20 dice así: y todo esto
proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Si algo movió la mente del Padre al introducirse esta circunstancia adversa y al hacerse esta separación, algo mueve al Padre y es la reconciliación. Si hay algo que Dios ha hecho por todas las edades, es tratar de siempre estar en paz con los hombres. ¿Por qué Dios está dispuesto a perdonarnos? Hay una sola razón. Él quiere siempre estar de amigos con nosotros. Y por eso nos perdona, porque el perdón reconcilia. El perdón libera. Entonces, solicitamos a Dios perdón y Dios está dispuesto a perdonarnos. ¿Por qué? Porque quiere estar cerca de nosotros. Dice el salmista, cercano está Jehová a los quebrantados de espíritu. Si hay algo que Dios quiere es que siempre estemos de amigos. Y Él dice en Isaías, dice, vengan luego, acérquense pronto y arreglemos el pleito que tenemos entre nosotros. Si lo ves tan difícil, yo te lo hago fácil. Si crees que es inalcanzable, no hay lugar donde yo no pueda llegar. Y todo el plan de la redención se trabajó exclusivamente para eso. ¿Qué fue lo que dejó de sufrir Cristo? Nada. Todo lo sufrió. ¿A dónde podemos nosotros ir sin que Cristo nos alcance allá? No existe. Los hombres ungidos por Dios hablan de esto. Si te escondes en medio de la tierra, si te vas a la profundidad del mar, ¿qué dice? Allá estoy, de allá te saca mi mano. ¿Dónde será que Cristo no puede alcanzarnos? Una vez me dijo alguien, me dijo, no, difícil me vas a entender. Le digo, pero hay uno que te entenderá, Cristo. Me dice, te lo garantizo, que ni Cristo me entiende. ¿A dónde se habrá ido esa persona? Tan lejos del alcance de Dios, tan lejos de esto. Ahora, quiero que veamos otro párrafo acá. Dice, Cristo aseguró a los ángeles que mediante su muerte iba a rescatar a muchos, destruyendo al que tenía el imperio de la muerte, iba a recuperar el reino que el hombre había perdido por su transgresión y que los redimidos habrían de heredar juntamente con él para morar eternamente allí. El pecado y los pecadores iban a ser exterminados para nunca más perturbar la paz del cielo y de la tierra. Ojo acá, pidió a la hueste angélica que concordase con el plan que su padre había aceptado y que se regocijaran porque mediante su muerte el ser humano caído podría ser reconciliado con Dios. ¿Cómo estaba la hueste angélica antes de estas palabras de Cristo? ¿Qué leímos antes? Dice que el cielo enmudeció. Hubo un silencio de lástima. Hubo un silencio de pesar. A todo esto Cristo estaba en reunión con el Padre. Sigue diciendo patriarcas y profetas. Dice que duró extensamente esa reunión entre Cristo y el Padre. Y dice el profeta, y consejo de paz hubo entre ambos. Cuando hubo consejo de paz entre ambos, cuando se llegó a un acuerdo entre ambos, entonces Cristo sale. Pero lo que me llena de satisfacción es pidió a la hueste angélica que recordase, que concordase
con el plan que su padre había aceptado. ¿Quién era el presentador del plan? Ve ese asunto. O sea, Cristo, y estaba analizando alguna comparación entre Cristo y Moisés, perdón, entre Cristo y Abraham. ¿Cristo sabía a lo que venía a enfrentarse? ¿Sí? ¿Abraham sabía hacia dónde había sido llamado? ¿Ah? ¿Qué dice la palabra? Y fue sin saber a dónde iba. La pregunta es, ¿qué resulta mejor para nosotros? ¿Saber de antemano a lo que nos vamos a presentar, a lo que nos vamos a enfrentar, o no saberlo? ¿Qué dicen ustedes? ¿A cuántos de ustedes les ha pasado al momento de ser llamados o al momento de ser reubicados? ¿Ya? Al momento de ser reubicados existe aquella zozobra, ¿verdad? ¿Para dónde miran a mandar? Ojalá, ¿verdad? Que no quisiera que me mandaran para, ¿verdad? Entre comillas, no quisiera que me mandaran. Por mí ha pasado en algún momento, recuerdo uno, dije en mí, donde no quisiera que me mandaran es a tal lugar, yo lo dije. Y sí lo dije, lo logré exteriorizar, ¿verdad? El pensamiento lo convertí en frases y lo exterioricé. Y no sé, la primera invitación después de que fui reubicado de ese lugar fue hacia donde yo mismo había dicho que no quería ir. Fue bonita experiencia, fue placentera la experiencia. No tengo de qué quejarme, no tengo absolutamente nada de qué lamentarme de haber estado en ese lugar. Fue placentera, un compañerismo que hicimos con los hermanos. Logramos resolver varios asuntos que estaban pendientes por resolver para la gloria del Señor. Y fue placentero. La pregunta es, ¿a qué le tenía miedo? Le tenía miedo a lo desconocido. ¿Y qué tal si hubiese sabido todos los problemas que habían allí y que tenía que ir a ver de qué manera ponía mi parte ahí para hacer solución de ello? En su infinita misericordia, Dios nos no vedó el futuro. En su gran misericordia, nos vedó el futuro. Que no sepamos ni siquiera qué va a pasar dentro de media hora. En su infinita misericordia. Cristo sí sabía. Había tenido guerra en el cielo con Satanás. Lo había arrojado a la tierra. Sabía que seguía la guerra en la tierra, en la persona de su creación. Sabía lo que venía a enfrentarse. Y todavía va él con el plan al Padre. ¿Qué les parece? Y todavía él mismo lleva el plan formado. Es decir, bueno, es que yo quiero ir, yo sé a lo que me voy a enfrentar, pero quiero hacer algo. Y gloria al Señor por esto. Gloria a Dios por esto. Que Dios haya aceptado el plan que Cristo llevaba, la hueste angélica volvió y arrancó una vez más con los cánticos, con las alabanzas en el cielo, porque ya se había encontrado una solución. Ya se había encontrado una solución. Por eso, en el libro de Juan, el capítulo 10, Juan 10, en vista de que él mismo lleva el plan, hay un texto en Juan 10, el versículo 17 y el 18 dice así: por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Había razón para esto?
que Cristo llevara el plan, Padre, yo voy a entregar mi vida, la ley demanda muerte, demanda sangre, por lo tanto yo voy a ir. Apreciados hermanos, el que quiera salvar su vida, ¿cómo está escrito? La perderá. Y el que por mi causa la perdiere, la hallará, la encontrará nuevamente. ¿Fue eso lo que hizo Cristo? Sí, sí. Usted y yo estamos invitados a eso, a poner nuestra... ¿Qué es poner nuestra vida? ¿Qué es poner nuestra vida? Ahí involucra todo un servicio de abnegación. Yo creo que suficiente esta palabra. Todo un servicio de abnegación donde las condiciones desaparecen, donde los por qué desaparecen. Cuando muere un familiar cercano, la tendencia es utilizar los por qué. ¿Se han dado cuenta de eso? Hermanos, los por qué a un llamado o los por qué a una circunstancia que Dios ha permitido es un reclamo a Dios. ¿Qué ganamos con reclamarle a Dios, Señor, por qué? ¿Por qué tuvo que ser tal persona? ¿Y quién querías que fuera? Porque tú... Recuerdo que en una ocasión murió un familiar cercano. Acompañamos a nuestro familiar al velorio. Entonces, este familiar decía, ay, ¿por qué, hijo? Dije yo, porque en la circunstancia andaban dos, nuestro familiar y otra persona. Al parecer buscaban a la otra persona, no al familiar. Pero de repente fue el familiar que murió y la otra persona. Qué vileza. Señor, pero ¿por qué? O ¿por qué tuvo que? ¿Qué queremos decir con los por qué en esas circunstancias? Que me sentiría contento si hubiera sido al otro. A veces ni identificamos nosotros mismos cuando abrimos nuestros labios. Señor, pero ¿por qué? Ah, entonces querías que fuera el otro. ¿Y el amor al prójimo? O sea, no querías ser tú en ese momento, querías que fuera allá. Y la otra parte, ¿por qué tuvo que haber sido? ¿Sí? Entonces, siempre existen los por qué. Hermanos y hermanas, en las circunstancias adversas de la vida, los por qué no deben de existir. Cambiémoslos por los para qué. Cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, ¿cuál fue la razón? ¿Para qué permitiste? Entonces le estamos diciendo, Señor, abre mi mente para poder entender tus propósitos. Abre mi mente para poder entender tus planes para conmigo. Y he ahí, a los que aman a Dios, todas las cosas no le salen bien, le ayudan a bien. Sin importar que sean negativas, sin importar que sean adversas, pero las transformamos a bien. Cristo ofrece su vida. Cristo se ofrece venir a morir. Y es la parte que nosotros no entenderemos en esta tierra. Y que el hecho que el Padre dijese, ok, está bien. El Padre sabía y el Hijo sabía que se iban a separar. El Padre sabía que se iba a privar de su Hijo y que en algún momento tenía que olvidarse de él. Cristo sabía que un día su Padre tenía que olvidarse de él. Y cuando el Padre lo hizo, el Hijo lo sintió inmediatamente. Inmediatamente que el Padre aparta sus ojos de esa escena, el Hijo siente la ausencia del Padre y reclama otra vez esa ausencia. Reclama la presencia de Dios nuevamente para con él. Se siente. Igual nosotros, hermanos, en la vida, ¿sentimos cuando nos estamos alejando de Dios? ¿Cree usted que sí sentimos? Mucho silencio. ¿Usted cree que sentimos cuando nos estamos alejando de Dios?
Sí se siente, se siente. La misma luz que nosotros conocemos nos dicta que nos estamos separando un poco, pero en la mayoría de casos nos hacemos los desentendidos y entonces empieza la puerta a abrirse un poquito, más y más y más hasta que al fin. Ahora, logró el objetivo de la reconciliación del Padre y el Hijo. Mire aquí, Patriarca y Profeta 43 dice, el párrafo 1, la caída del hombre llenó todo el cielo de tristeza, ¿verdad? Ese ya lo leímos, pero quiero que leamos el otro. Entonces un regocijo indescriptible llenó el cielo. La gloria y la bendición de un mundo redimido excedió a la misma angustia y al sacrificio del príncipe de la vida. Por todos los atrios celestiales repercutieron los acordes de aquella dulce canción que más tarde habría de oírse sobre las colinas de Belén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ahora, con una felicidad más profunda que la producida por el deleite y entusiasmo de la nueva creación, alababan juntas todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Una sola decisión. Una sola decisión. Alguien hablaba de las decisiones la semana pasada. Parece que hermano Roberto. Hermanos, una sola decisión puede cambiar la historia. En la Biblia encontramos los hechos. Los textos no dijeran el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, no dijeran eso. Pero la historia cambió por una tan sola decisión y en sencilla forma. Por las condiciones genealógicas, los textos debían decir el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Esaú. Eso tendrían que decir los versos. Pero hubo una sola decisión que cambió esa historia. Y el nombre de Esaú no aparece como en tercer lugar. Aparece el nombre de Jacob, que no era el indicado para estar allí. A la mente finita. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Esaú. Pero la decisión que Esaú tomó hizo que su nombre no apareciera allá. Y ahora se registra el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Una sola decisión en nuestra vida puede cambiar nuestra historia y puede cambiar la historia para 1000 generaciones si es buena. Porque el mandamiento dice que Dios visita la maldad de los padres, ¿sobre quiénes? Hijos, nietos y bisnietos. La maldad, y dice que sus misericordias se extienden ¿a cuántas generaciones? 1000 generaciones. ¿Podemos cambiar la historia? Sí la podemos cambiar, una sola decisión. Por lo tanto, tratemos de mantenernos siempre despiertos. Si en el cielo hubo una disposición presta para poder rescatarnos a nosotros, nosotros también recibimos el llamado. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Porque los ángeles pueden venir. Los ángeles estuvieron prestos para ofrecerse, para rescatar al hombre. Los ángeles se ofrecen para estar prestos para dar el mensaje. Y un ángel puede hacer en un día lo que como Unión Hondureña no se ha hecho desde los años 50 o 60. Un ángel en un día. Pero que Dios en su infinita misericordia se haya dignado, vio a la tierra y nos vio a nosotros para llamarnos como sus representantes. El heme aquí debe estar en la punta de nuestra lengua. Pero el heme aquí que estuvo en la mente de Cristo. Ese heme aquí, desde la perspectiva divina a la perspectiva humana. El heme aquí. Y estoy seguro que todos los que estamos aquí, una vez dijimos heme aquí. ¿Fue así o no? La pregunta es, ¿cuál es el ministerio que está sobre nuestras espaldas? El mismo ministerio que estuvo en la espalda de Cristo se llama reconciliación.
Se llama reconciliación. ¿Cuántas fórmulas hay para la reconciliación? 1001 fórmula. ¿De cuántas estamos haciendo uso nosotros? Hermanos, al ver el resultado de nuestras decisiones, nos dan ganas de continuar. Todos los propósitos por los cuales Cristo se ofreció al Padre en esa reunión extensa, poco a poco se fueron cumpliendo. ¿Sabe qué dice la profecía? Isaías 9:2. Por favor, vamos allá, Isaías 9:2. La profecía indicaba que no solo en el cielo habría ese regocijo, no solo el cielo irrumpiría una vez más en cantos de alabanza y glorias al Padre. Dice el versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas, ¿qué? Vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Valió la pena? ¿Ah? ¿Valió la pena? Desde la perspectiva divina, ¿valió la pena? La pregunta es, ¿qué puede cambiar desde la perspectiva humana? ¿Podrá cambiar algo? ¿Valdrá la pena también? Sí, ojalá Dios nos dé esa fe de Jesús. Ojalá Dios nos aumente esa fe de Jesús para poder llegar a entender que el llamado que un día recibimos valdrá la pena. Al igual que el llamado de Cristo. Cuando Cristo se ofrece, cuando Cristo se presenta y le plantea toda su estructura al Padre, el Padre la acepta. ¿Sabe qué sucedió? Inmediatamente el Padre hace algo. Génesis 3:15, ¿cómo dice Génesis? A ver, ajá. Y pondré enemistad. ¿Qué fue lo que se reveló en Génesis 3:15? El plan de la redención. Una vez que se confirma en el cielo, en la oficina celestial, se confirma que sí está bien, el proyecto que Cristo presenta, ese es el proyecto que se va a echar a andar. El Padre deja los atrios celestiales, viene a la tierra, viene al Edén y Él mismo se encarga de avisarle a la pareja, Adán y Eva. El mismo Padre deja los atrios celestiales y se viene y Él en persona hace el anuncio de que se ha encontrado reconciliación, de que el hombre no va a morir inmediatamente. Miren lo que hace el Padre. Es que nosotros podemos mover el brazo del Omnipotente. ¿Cuántos creen esto? Cuando Esteban estaba por ser apedreado, volteó su vista al cielo y vio el templo de Dios abierto. ¿Y a quién? Al Hijo del Hombre, ¿cómo estaba? De pie, de pie. En todos los demás textos dice Cristo, y veréis al Hijo del Hombre sentado en la diestra del Padre. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra del Padre. Pero ¿sabe qué dice Hechos? Dice, y vio al Hijo de Dios de pie. ¿Por qué Cristo cambió su postura? ¿Por qué cambió su posición? Porque uno de sus principales siervos estaba por sellar sus victorias con sangre. Y es que jamás el cielo se va a quedar inmóvil cuando uno de sus servidores aquí en la tierra está por sellar su destino con sangre para la gloria del Señor. Nunca vayamos a olvidar esto. Nunca vayamos a olvidar esto. Las circunstancias adversas a las cuales nosotros nos enfrentaremos, ya Dios lo dijo, tus pleitos yo los voy a pelear. Tus pleitos yo los voy a pelear. Y ninguna arma forjada contra ti prevalecerá. Esas son las promesas que hay. Tus pleitos yo los voy a pelear y ninguna arma forjada contra ti va a prevalecer. ¿Por qué a veces dudamos de esto? Porque a veces hasta lo manifestamos esto. Ahora, Isaías 61, cuando Cristo es ratificado que sí,
Su plan está bien, su plan está perfecto. ¿Cuántos creen que el plan de la redención que Cristo presentó al Padre era perfecto? Era perfecto en todas sus dimensiones. No había margen de error. La pregunta es, por ser perfecto, por no encontrarse en ese plan un margen de error, ¿habían riesgos o no? ¿Habían riesgos o no? Pero esto no lo convertía en un plan imperfecto, el hecho que hubieran riesgos. Pero mire qué interesante aquí. 1, Isaías capítulo 61, el versículo 1 al 3. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová, para la gloria suya. Por muy dispuestos que nosotros estemos, sí, heme aquí, envíame a mí, si está bien, yo voy. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para ejecutar esto? Necesitamos la unción del Espíritu Santo. Necesitamos ese poder de lo alto. Necesitamos esa influencia santificadora e impulsadora para llevar a cabo las actividades pertinentes en la sociedad donde se nos ubique. Para que se cumpla el plan de la redención en la tierra, personalmente, necesitamos la unción del Espíritu Santo. Fue lo primero que sucedió. El Espíritu Santo inunda el ser de Cristo. Y ya con la influencia del Espíritu Santo surgen todas las demás cosas. ¿Se cumplió esto? ¿Sí? Mateo capítulo 4, versículos 12 al 17. Se cumplió. Ahí está escrito. Ahí está manifestado que sí, eso iba a ser así. Ahora, veamos desde la perspectiva humana. Lo vamos a traer acá, lo vamos a relacionar en nuestro tiempo y en nuestras personas, porque tiene mucho que ver la persona y el tiempo, la persona y el lugar. Capítulo 4 de Mateo, siempre vayamos a Mateo. Mateo capítulo 4, el versículo 18, Mateo 4, el verso 18. Dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo y Zebedeo, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Esto está seguido al cumplimiento de la promesa de la profecía de Isaías en el capítulo 4, versículo 12 al 17. Ahí se cumple, pero inmediatamente Cristo traslada el llamado ahora a los humanos. Pero me llena de satisfacción esta parte, que tiene mucho que ver con el sabio Salomón. El sabio Salomón dice: porque como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a quienes lo envían. A quienes lo envían. O sea que el daño de un perezoso no es a la persona el perezoso, sino a la persona de quien está haciendo uso del perezoso.
En otras palabras dice el Señor, al perezoso no lo uses para nada, porque te va a suceder como el humo a los ojos. ¿A cuánto les ha pasado esto? ¿Cuántos han pasado malos momentos con un perezoso? ¿A cuánto le ha tocado pasar malos momentos, difíciles momentos con una persona que no quiere hacer nada en la vida? Es molestia para nuestros sentimientos, para nuestro carácter, el trabajar con un perezoso. Y Cristo no llama a perezosos, sin importar lo que esté haciendo. Los primeros dos hermanos, ¿qué estaban haciendo? Estaban tirando las redes en el mar. ¿Qué estaban haciendo los otros dos hermanos que encontró más adelante en el mismo mar? ¿Qué estaban haciendo? Remendando las redes. ¿Estaban haciendo lo mismo o no? No estaban haciendo lo mismo. Estaban haciendo cosas bien diferentes entre ellos. En la misma sociedad. Porque los dos estaban en el mar de Galilea. Era la misma sociedad. Pero ambos estaban haciendo cosas diferentes que tienen mucho que ver con el avance de la obra. Y quiero comentarles un poco. Si nosotros no solicitamos la inteligencia divina, no que vamos a dejar de recibir bendiciones, sí vamos a lograr ver las bendiciones. Pero cuando no remendamos las redes, esa bendición que logramos ver se escapa por los huecos que tienen las redes. Nosotros no podemos estar tirando las redes allá afuera cuando la red acá tiene ¿qué? Huecos. Y por eso los números. ¿Sí se dan cuenta? Por eso los números. Mientras no remendemos los agujeros que hay en la red, todas las bendiciones que logremos percibir que vienen de afuera para adentro, ¿qué va a pasar? Se escapan por los agujeros. Entonces, algo tenemos que estar haciendo. Jamás Cristo nos va a llamar en la indolencia. Nosotros no fuimos llamados porque no teníamos nada que hacer, ¿o sí? Yo creo que sí, en algún momento alguien fue llamado porque no tenía nada que hacer. Fue un total fracaso. Fue un total fracaso. Porque hay un texto acá, vamos a ver, Mateo 20, 25 al 27. Mateo 20, 25 al 27, Cristo dijo, porque el que quiere ser grande, ¿qué dice? A ver, ¿quién lo lee? Si alguien tiene deseo de leerlo. Mateo capítulo 20, 25 al 27, por favor. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? ¿Quieres que te promuevan? ¿Quieres ser promovido? Cae bien. Cae bien. Es muy satisfactorio. Por varias cosas. Por muchas razones. Es satisfactorio. Pero antes que te promuevan, ¿qué tuvo que haber pasado? ¿Tú crees que van a promover al Aragán? ¿Crees que van a promover a aquel que nunca se le ve interés por el progreso de la empresa? ¿Crees que a ese van a promover? Para ser promovido tuvo que haber hecho algo ya antes. Porque nunca podrá dar órdenes si nunca fue alguien que trabajó bajo órdenes. Va a ser un tirano, porque no sabe qué es recibir órdenes. Nunca pasó por eso. No va a entender a sus subalternos. Eso es lo que Cristo quiso decir. ¿Quieres ser grande? Tuviste que haber sido siervo antes. Dios nos llama, no porque no tenemos nada que hacer. Nos llamó
mientras estábamos haciendo algo, ¿sí o no? Nos llamó mientras estábamos haciendo algo, pero muchas veces encontramos la parte adversa. Muchas veces renunciamos a ese llamado porque estamos haciendo algo. ¿Sí tienen idea de esto? Una vez nos dijeron a nosotros, ay hermano, si ayer me hubieran llamado, estábamos desde la oficina llamando, oye hermano, mira, digo, si me hubieran llamado ayer, pero ya hice compromiso de un negocio. Pues bueno, todavía no estaba haciendo nada, pero rechazó el llamado. Otros dicen, no hermano, es que ya emprendí un negocio y no puedo. Imagínate la ironía. Te llaman porque ya estás haciendo algo, pero rechazas ese llamado por eso algo que estás haciendo. ¿Quién se equivocó ahora? ¿Quién es el equivocado? El que llama. A ese dejamos como equivocado. Dice, no soy la persona. Te equivocaste al llamarme porque yo ya estoy ocupado. Pues por lo mismo es que Dios no va a llamar a los indolentes. Siéntete afortunado, sintámonos afortunados si un día recibimos el llamado. Es que entonces estamos en acción, porque Dios no nos va a llamar si no estamos en acción. Y nunca vayamos a rechazar un llamado. Pidámosle perdón a Dios si en algún momento rechazamos el llamado. Pidámosle perdón a Dios, porque siguiendo las pisadas de Cristo no estamos. Lucas 9, capítulo 61. Quiero ir cerrando con estos textos. Lucas capítulo 9, 61 y 62 dice así. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. 62. Y Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Me pesa saber y conocer compañeros de lucha que después de haber puesto las manos en el arado voltearon a ver atrás. Es duro ver cómo el enemigo toma control de esa mala decisión y nos toca verles estrellarse. ¿Se han visto esto? ¿Tienen idea de esto? Que Dios nos libre de eso. Que Dios nos libre de eso. Porque ya aceptamos el llamado. Ya estamos aquí. El barco que abordamos cuando dijimos, heme aquí, envíame a mí, ese barco ya zarpó del puerto. Ya se alejó del puerto. Ya estamos a alguna distancia de tierra firme. Para poder abandonar el barco, ¿qué tenemos que hacer? Naufragar. El naufragio está seguro. Y piénselo bien en esto. Piénselo bien en esto. ¿Cristo creyó en su sacrificio, sí o no? ¿Usted cree que Cristo creyó en su sacrificio? Sí, sí creyó Cristo en su sacrificio. Y él dijo en el libro de Juan 18:37, yo para esto he nacido. ¿Cuántos podemos decir eso? Yo para esto he nacido. ¿Sí pueden ponerse de pie? ¿Pueden ponerse de pie? Si no es mucha la exigencia. Y repita conmigo esto. Está en Juan capítulo 18, el versículo 37. Yo para esto he nacido. Otra vez.
Yo para esto he nacido. ¿La tercera vez? Creo que es suficiente. Puede sentarse. Creo que es suficiente. Porque necesitamos creernos eso. Necesitamos grabarnos eso en la mente. Tú corrías bien. ¿Quién te estorbó? ¿Quién puede estorbarnos en este camino? ¿Qué tenemos que ir a buscar allá afuera? ¿Qué tendríamos que ir a buscar allá afuera? Es el peor error en nuestras vidas, porque el barco ya zarpó. Debemos tener carácter y no simplemente solo nosotros. Yo para eso he nacido. Yo creo que podríamos agregarle más. Josué 24:15, hay una declaración de un hombre de Dios. Y si a ustedes más les parece servir a Dios, si ustedes no quieren seguir a Dios, si ustedes no quieren prestar servicio al Señor, pues busquen a quien prestar, porque sin nada no van a estar. Porque somos seres espirituales. Como seres espirituales necesitamos adorar algo o alguien. Como seres espirituales. Si no estamos adorando a Dios, estamos adorando a alguien o estamos adorando algo. Pero algo tenemos que estar haciendo. Y Josué les dijo, si no quieren servir a Dios, busquen a ver qué hacen. ¿Pero qué? Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Quién va involucrado ahora ahí? ¿Podemos nosotros decir eso? Es lamentable también escuchar que cuando somos llamados a prestar un servicio, es que mi familia. ¿Han escuchado eso? Dice, voy a consultar. Denme 5 minutos. Y a los 5 minutos dice, no, hermanos. No. ¿Quién se atravesó? Sucede también esto, incoherente para nuestras vidas. ¿A quién dejamos mal ubicados? A las personas a quienes consultamos. Dice, no, voy a consultar a mi esposa, hermanos. Y luego decimos, no, hermano, fíjese que tengo la buena voluntad, pero no. Dijo, la esposa se le atravesó. ¿Quién quedó mal? ¿No fue eso lo que hizo Adán en el Edén? ¿No fue eso lo que hizo Adán en el Edén? ¿No fue esa la acusación que presentó Adán ante Dios sobre la persona que amaba? Podemos nosotros con carácter, porque eso es carácter, en medio de toda una apostasía, en medio de toda una deficiencia para servir al Señor. Josué se pone de pie y le dice al pueblo y frente al pueblo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es carácter. De veras que ese es el verdadero carácter que nosotros deberíamos tener como siervos del Señor. Creamos esto, hagámoslo nuestro, manejémoslo para nosotros y los resultados no se harán esperar. Que Dios bendiga el llamado que aceptaste. Que Dios bendiga el llamado que aceptaste. Y si de quienes nos están viendo a través de las redes sociales, algún día rechazaron su llamado, vayan a Dios, pídanle perdón. ¿Quién sabe si Dios tenga misericordia y una vez más vuelva a reanudar su llamado? Pero creámosle a ese llamado. Hermanos, creamos que el que nos llamó no se equivocó. Porque a veces podemos decir, es que yo creo que esa no es mi vocación. Yo estoy aquí porque si no es del Evangelio, me muero de hambre. Hay personas que dicen, mire, yo trabajando en la agricultura, yo me muero de hambre. Y con lo otro, pues no siento que tengo las habilidades. Y ahí va, rechazando todo, dice, al final dice, bueno, en otras palabras, yo estoy aquí porque no sé hacer nada más. Si de aquí me sacan, no sé qué sería de mí. ¿Has creído a tu llamado? Jamás pienses negativo. Jamás pienses, ni dudes de lo que estás haciendo. Si en algún momento la duda entró, es que Dios te está diciendo, te falta algo que hacer.
Te falta algo que hacer. Ponte a hacer algo adicional. Esa es la voz de Dios. Si sientes que no estás completo, si sientes que no estás conforme en lo que estás haciendo, ponte a hacer algo más. Ponte a hacer algo adicional. Ah, pero es que solo esto me pidieron. Pues sos siervo inútil. Capítulo 17 del libro de Isaías, el versículo 10. Dice que cuando nosotros hayamos hecho todo lo que se nos pidió que hiciéramos, sacamos el pecho, ¿verdad? Porque cubrimos los números. En las estadísticas voy adelante de mis compañeros, en estudios bíblicos, en visitas a los miembros, en contactos, en folletos, voy adelante. Dice el Señor, cuando logres hacer lo que se te pidió, alza tu voz y clama a los cuatro vientos y di, ¿cómo? Para ubicarnos entre los inútiles necesitamos hacer el 100%. Para ubicarnos en los inútiles. Y para ubicarnos entre los útiles, porque tenemos que ser útiles y serviciales. Serviciales es un poco más que útil. Pero si para ser útil tenemos que hacer más del 100%, ¿cuánto tenemos que hacer para ser serviciales? Y necesitamos las dos cosas. Necesitamos ser útiles y ser serviciales. Esto requiere todo el sacrificio nuestro. Que Dios bendiga su palabra. Que Dios bendiga nuestras vidas, que hemos aceptado este llamado. Que Dios bendiga la vida de nuestras familias, que son el motor detonante. No olvidemos que nuestras familias son el motor detonante para que nosotros podamos trabajar tranquilos y tratar de ayudar al desalentado allá afuera. Dios está dispuesto a hacerlo, solo creámosle. Gracias por vuestra atención.